Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues a mí me tocó impuestos por causa de poderes, ISAI, ICR y poder irrevocable. Vamos a empezar con el poder irrevocable. Ya el licenciado definió qué es el poder, pues un otorgamiento de poderes y de facultades. Les comentaba, el otorgamiento de poder irrevocable no es una forma de adquirir algo, de adquirir un inmueble. Ya vimos estipulado en los artículos del Código Civil del Estado y Federal. En la práctica hay veces que es muy común. Sin embargo, hay que tener en cuenta los riesgos que se tienen al hacer esta práctica, ¿verdad? El mandato termina de alguna manera, pues la importancia o característica principal del poder irrevocable es, como su nombre lo dice, no se puede renunciar a él y no se extingue ni con la muerte o con la interdicción del mandante. En el Código Civil del Estado dice, en su artículo 2489, cuándo termina un poder. Sin embargo, también menciona, por la muerte del mandante con excepción del mandato de irrevocable o por la irrevocabilidad. Pero, ¿qué implica vender un inmueble con poder irrevocable en cuanto a los impuestos? Ya yéndonos más a la cuestión de impuestos. En cuanto al ISAI, el ISAI es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es un ingreso extraordinario que se genera al adquirir un inmueble. Y este impuesto normalmente lo cubre el comprador, pero del inmueble. Dice, pero que dice la ley de Hacienda para los municipios, están obligados al pago del ISAI las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan solo el suelo o en el subsuelo con construcciones o instalaciones adheridas a él. Pero en relación al poder irrevocable, dice en su artículo 28 bis 2, para efectos de este impuesto se entiende por adquisición la que se derive de, nos vamos a la sección 12 o 12ª, la realización a través de la celebración de poderes irrevocables para actos de dominio, siempre y cuando el apoderado no lo ejerce en el término de 6 meses. Es aquí donde entra o de donde ya viene lo interesante o lo importante de los poderes irrevocables. En la práctica, normalmente se da un poder irrevocable, bien para cumplir con un contrato, como ya lo dijimos. Pero muchas veces este tipo de contratos se dan o se otorgan para evitar esos impuestos que se generan durante una compraventa, como el ISAI, como el ICR, incluso los mismos gastos de registro público. Entonces, el municipio o la ley te da 6 meses para poder ejercer esto con los impuestos normales, o sea, sin ningún tipo de recargo o impuesto extra, pero a partir del 6º mes de la expedición del poder, es decir, a ti te expiden el poder en enero y lo vas a usar hasta julio o agosto, ya se te va a cobrar el 3% del valor de la operación adicional al que causa el ISAI. Es decir, es como si pagaras doble ISAI, uno por la adquisición del inmueble y otro porque tú tienes un poder irrevocable y lo estás usando después de los 6 meses permitidos. Y ya, pues a partir de la fecha de escrituración, independientemente ya del tiempo que pase, de si vas a pagar o no doble ISAI, se te cobra adicionalmente el 1% del ISAI generado por cada mes que se demore en su inscripción a partir de los 30 días de la fecha de la escritura. Pongamos un ejemplo práctico, por así decirlo. Si el valor de la compraventa o el valor de la operación es de 1,000,000 de pesos, tú pagarías 30,000 pesos de ISAI. Y si lo vendes con un poder irrevocable que tiene más de 6 meses que se expidió, pagarías 60,000 pesos. De esos 60,000 pesos, si tú de ahí te tardas o se tarda en el pago de los demás impuestos, de esos 60,000 pesos se cobra el 1% mensual, cada mes que pase, que no se inscriba en registro público.
El ICR, el impuesto sobre la renta. Pues en sí, este impuesto es del vendedor. O sea, le corresponde al vendedor. Se calcula o se exenta con la información del dueño del inmueble, es decir, el vendedor, no del apoderado. En el caso de cumplir con los requisitos marcados por la ley para exentar el impuesto, el poder deberá tener una cláusula expresa para exentar en el poder, como bien lo mencionó ahorita el licenciado Francisco. Hay que tener la cláusula expresa. Normalmente los poderes con las características que nos pide Infonavit, por poner un ejemplo, no, así va establecido. Y así es como que la manera recomendable para hacerlo, ¿verdad? En este caso. Pero ¿qué pasa cuando el que da el poder reside fuera del país? El dueño del inmueble reside fuera del país. Bueno, en la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 160 menciona, en los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza se ubica en el territorio nacional cuando en el país se encuentren dichos bienes. El impuesto se determina aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin deducción alguna. Es decir, si el dueño de ese inmueble reside en el extranjero y desde allá te otorga un poder, lo que se cobra de ICR, lo que Hacienda te cobra de impuesto sobre la renta, es el 25% del valor de la operación. Y de lo contrario, el contribuyente entera el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. O sea, ese es lo que se pagaría cuando la persona reside en el extranjero. Y si no, pues ya se haría el cálculo en particularmente para cada situación. No sé si hay alguna duda con estos temas. Bueno, en cuanto a los 30,000, es porque pusimos un ejemplo de que el valor de la operación o de la compraventa es de 1,000,000 de pesos. O sea, pagamos el 3% del impuesto sobre adquisición de inmuebles, es el 3%, o sea, 30,000 pesos. Y si se compra con un poder irrevocable que tiene más de 6 meses de su expedición, se pagaría otro 3%. O sea, es decir, o técnicamente como doble ISAE, uno por el poder, uno por la compraventa. Entonces, ahí serían 30,000 de uno y 30,000 del otro. En base ahí a la demora en su inscripción, registro cobra recargos, que sería el 1% de ambos, de los 60,000 pesos. Y el 25%, además de los otros porcentajes que mencionó anteriormente, que se pueden dar. Ese es cuando el dueño o propietario del inmueble, no el apoderado, vive o radica en el extranjero. Ahí es cuando, o sea, tiene su domicilio allá, es cuando aplica el 25% del impuesto del valor de la operación. Parte de no propiedad en el caso de los bienes. Es que aquí depende en cuanto a la no propiedad el valor. ¿Por qué? Porque en cuanto al ISAE, tienen un tope de que si no tienes propiedad y tu casa está menor a, me parece que son entre 450 y 500,000 pesos, paga solamente una cuota mínima por no tener propiedad y porque tu inmueble vale esa cantidad. Si igual no tienes propiedad, pero el valor de tu casa está entre 700, 800,000 pesos, la verdad les mentiría si les digo un número exacto, ahorita en la mano no lo tengo. Pero ahí, del mínimo que te piden a ese, te cobran el 3% nada más, pero de esa cantidad. Y ya de ahí sería lo del poder. Pero ahí también depende mucho del valor del inmueble, el valor de la operación. No sé si... a esos 60,000 pesos se le suma el 25 pesos por tramitarse en el extranjero. Acuérdense que el ICR, eso le toca al vendedor. Y sí sería el 25%. O sea, por decir, si no tuviera el poder irrevocable, pero vive en el extranjero, como quiera se le toma o se le cobra el 25%
por vivir en el extranjero y tener su domicilio allá. Por radicar allá, pues ya los 60,000 pues ya serían en la circunstancia de que se tiene un poder irrevocable, ya pasaron más de 6 meses, el valor de la casa es más de 1,000,000 o es 1,000,000 que fue el monto para más facilidad, tratarlo como ejemplo, por eso mencionamos los 60,000. Espero haber aclarado la duda. El irrevocable sigue, sigue siendo válido. En el artículo 28, bis 2 del Código Civil del Estado menciona, permítanme. En el artículo 2489 del Código Civil en el Estado menciona que el irrevocable no se quita con la muerte o con la interdicción del apoderado o del poderdante, mejor dicho. Y el apoderado, si ya falleció, pues ya ahí ya, ahora sí que vuelve a ser o sea, siempre ha sido el dueño, ¿verdad? Notaría 32, profesionalizando el sector inmobiliario.